Efesios 4:11. Vamos a estar quietos. Nadie se mueve. Nadie se para. Todos oyendo la palabra. Amén. Amén. Muy bien. Ephesians chapter 4:11. Chapter 4, verse 11. Dice, y él mismo constituyó And a unos apóstoles, he made some apostles, profetas, prophets, pastores, pastors, evangelistas, evangelists, maestros, teachers, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. so that he could perfect the saints for the works of the ministry. Para la edificación del cuerpo de Cristo. So the body of Christ could be edified. Sigue el texto, dice, hasta que todos lleguemos And the text continues saying, a la unidad de la fe until we all get y del to the unity conocimiento of faith del Hijo de Dios, and the knowledge of the Son of a un God, varón perfecto, to a la perfect man, medida de la estatura de la amplitud de Cristo. to the height of God, Christ. Esta tarde quiero hacer una pequeña reflexión I would like to make a small reflection del gobierno apostólico en las naciones, of the apostolic government el gobierno and the apostólico en la nations, ciudad, in the cities, el gobierno apostólico en la nación. the apostolic government ¿Y sabe in qué? the nations and the city. El gobierno apostólico, And the apostolic diga, government, el gobierno apostólico can you repeat with me the apostolic government aplastará will smash al gobierno de the Satanás. government of Satan. Satanás tendrá que rendirse. Satan will Satanás have to be tendrá que defeated. darse cuenta que el gobierno apostólico That the apostolic surge, se levanta emerges and it raises up. para alcanzar naciones, para alcanzar ciudades, para alcanzar familias, para alcanzar matrimonios, para alcanzar gobiernos, para alcanzar todo aquello donde Dios nos manda. So they can reach out everywhere where El God is gobierno apostólico se levanta para eso. It raises up for that reason. Es necesario It is necessary establecer to establish el orden apostólico the apostolic order para desplazar y anular el gobierno de Satanás. to be able to smash Diga conmigo, and estamos defeat listos. the government of Satan. Diga, estamos listos para derribar el gobierno de Satanás en la ciudad y en la nación. Dígalo, estamos listos para destruir, para arrancar, para derribar, para arruinar Can you say we are ready to smash and to defeat the toda obra que el diablo ha levantado? all the works that he has Y vamos a edificar and we are y going vamos to a edify, plantar and we are going to plant una generación a generation de cambio, una generación de conquista, there is going to be una generación a generation que va a arrebatar, que va a avanzar, que va a cruzar fronteras, que nadie lo detendrá, that no one will porque el stop reino de Dios because the kingdom of viene God con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús, y viene con las señales, and is coming, con las evidencias, con los milagros, is coming with the miracles, con todo aquello que Dios ha establecido en la palabra. with everything that the Lord has established on his word. Pero es importante That is why it is que la important iglesia entienda that the church needs to be able el to ministerio understand apostólico. the apostolic ministry. Escúcheme bien. I want you to listen really closely. Listen to me. Listen, escúchame a mí. El gobierno satánico The Satan government sobre los pueblos or the
se basa en principios babilónicos. They are based on Babylonic principles. Es un gobierno antidios, It's a government that it's against God. de oposición a la palabra It's opposition y a against los the word diseños divinos. and the divine ¿Sabe design. por qué? Do you know why? Porque el diablo Because the devil, era como la mano derecha del Señor en el cielo. it was God's right-handed and the Y él conoció muchos códigos, and he knew a lot of lo descifró, se los robó he stole them y los tergiversó, los cambió. and he changed Y them. con eso empezó a arruinar a la humanidad. And with that he began to ruin humanity. Pero hoy, diga hoy, But you can say with me, but diga today, today, hoy, se levanta it raises up. apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para arribar, para arruinar, To be able to para decirle al mundo to be able to tell the que world Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios quiere salvar, que Dios quiere perdonar, que Dios quiere restaurar, que Dios quiere anular el gobierno satánico que está dañando a la humanidad en estos días. it has damaged humanity nowadays. Amén, Amen. amén. Amen. Es un gobierno, It is a government. hablamos del gobierno satánico, We're talking about the Satan government. cuya plataforma es la rebelión, Which platform is the rebellion? el control To be able to have y la control idolatría ocultista. and to be worshiping the devil. La estructura babilónica The Babylonic structure de gobierno de Satanás that Satan governs. es ilegal. Es ilegal. It's illegal. Y usurpa derecho de los pueblos por medio del pecado. And through sin, it's able to damage the human. Él es un usurpador. He is a liar. Él es un ilegal. He is illegal. Pero yo tengo legalidad en el reino. But God has given me in his kingdom. Diga, tengo legalidad en el reino. But I am legal in the kingdom. Diga, tengo una asignación en el reino. I have a situation. Y porque tengo una legalidad, And I am legal. voy con la autoridad, voy con el poder, voy con la unción, I am going with authority, voy, the anointing. voy con un decreto del cielo I am coming with a decree. y le ordeno a Satanás que se vaya de la ciudad, que se vaya de la familia, que se vaya de las finanzas, que se vaya de los negocios, que se vaya, porque aquí en este lugar no puede estar. Diga, aquí no puede estar. You say with me, Vete, vete. No puedes estar ni en este lugar, ni en esta ciudad, ni en esta nación, porque progreso, Honduras y las naciones son de Cristo. because Honduras, El Progreso, and the nations belong to Jesus. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. En la medida In the measure en que se debilita la estructura apostólica in which the apostolic en una nación, weakness in a nation, en una ciudad, in a city, en un ministerio, in a ministry, en la familia, in the family, en la iglesia, in the church, el gobierno de las tinieblas se fortalece. the Satan Diga government conmigo, begins to strengthen. hoy Can you say with me cerramos, today, we cerramos puertas close doors al gobierno satánico. to Satan government. Y aquí gobierna And here, el reino de Dios. the kingdom of El God, reino de Dios. the kingdom Con of God, señales, con prodigios, con maravillas, con liberaciones. Aleluya. with healing. Aleluya. Dios es bueno. God is good. Cuando la iglesia pierde When the churches begin la to lose autoridad apostólica, the apostolic authority, se hace vulnerable el ataque de Satanás. Satan then can attack. Claro que sí. Por eso la iglesia And that is why debe
de guardar su identidad en Cristo. The church needs to Debe darse hold on to cuenta his identity in Christ. quién es en el reino de Dios. You need to know who you are. Debe in the darse kingdom of the cuenta Lord. cuál es su posición en el reino. You need to know which one is your Porque position in usted the tiene una kingdom. credencial del cielo. Because you have the credentials. Tiene una asignación del cielo. You have an assignment from Usted es embajador del reino de los cielos en esta tierra. You belong to the kingdom of the Lord. in Por the eso es earth. interesante That's why it is interesting conocer cómo el enemigo se mueve, to be able to know cómo how the trabaja en la enemy nación, moves, how it works in the nation, cómo trabaja en la familia, how it works in the cómo family. trabaja en los ministerios. How it works in the Le ministry. decía hace poco I was sharing que la with you not long ago, conducta del gobierno satánico es la rebelión. in the government of satanic government is rebellion. Y la rebelión And rebellion en el cuerpo de Cristo in the body of nunca es buena, Christ is not no es sana, no es agradable. Por eso el que se revela, el que murmura, the people that has rebellion. el que hace todo eso, The one that does se pone de acuerdo con Satanás y con su gobierno. it is getting together ¿Me está escuchando? with Satan's ¿Me está government. escuchando? Are you listening to me? Diga amén o diga ay. Say amen, don't say ouch. Aleluya. Hallelujah. La Biblia dice The Bible established que él mismo constituyó that he a unos apóstoles, some apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores pastors, y maestros. and teachers. Quiero hablarle un poco I would like to talk to you a little bit sobre lo que es en sí el apóstol. and what it really is Porque apostle. esta tarde, Because this afternoon, dos hombres de Dios two men of God que están aquí entre that are nosotros here among us. van a ser reconocidos como apóstoles They del will be ministerio, recognized. que es el pastor Alfonso. Apostle Póngase de pie, pastor Alfonso, de Peña Blanca, from Peña Blanca y el pastor Manuel Gallardo, and Pastor Manuel Gallardo. de hondureños pero vive en Arkansas. He's from Honduras, but he lives in Arkansas. ¿Por qué? Why? Porque las evidencias, Because the evidence, las the características characteristics son evidentes are evidence para señalarles, to be able to para darles el nombramiento y el and the reconocimiento recognition que ellos se merecen that they deserve como apóstoles as en esta nación. in this nation. Diga conmigo, Dios está estableciendo Can you say with me, God is establishing su gobierno his govern y su orden apostólico and his apostolic en las order in naciones. the nations. Para ello, For that, los apóstoles the apostles, son imprescindibles, they are needy. son necesarios. Listen, they need to be. Diga, son necesarios. Can you say we Diga, son necesarios. Su unción es muy particular y es necesaria. it is needed and is particular. El apóstol, The apostle, el profeta, the prophet, el evangelista, the evangelist, el pastor the pastor, y el maestro. the teacher. El apóstol The apostle toca todos los ministerios. touches all the five ministries. ¿Verdad que sí? Am Mire. I right? Se mueve en todos los ministerios. He moves in all the ministries. Ya pasó, él fue maestro, He was a fue teacher, pastor, fue evangelista, he fue was profeta. evangelist, he was Ahora Dios prophet. lo lleva a un ascenso, Now, God que raised es him al apostólico. to an apostle. Mire, el profeta es el que señala, ¿sí o no? Prophet is the one that Juzga, señala. he points out, Es el que trae la revelación de la palabra is the one who has the revelation al of the word pueblo, para que el pueblo to the cambie, people se of the Lord so arrepienta. they can change. El evangelista, The evangelist, el más grande, el dedo más grande estoy diciendo, your tongue, es el que acá alcanza is the multitudes. one that reaches multitudes. Y él alcanza multitudes y se va. He reaches that multitude. ¿Y deja and he quién? leaves. And who does he Que el leave? pastor, The pastor, que dicen los expertos the experts que hay una said vena aquí en este dedo que llega exactamente al corazón. that there is a vein in this finger that goes Por eso straight los to the pastores heart. tienen corazón de padre. That's why the pastors have a father's heart. Y el maestro And the teacher es el que se mete por todas is partes the one that goes everywhere.
Ahí anda hurgando en la palabra, He's always digging into the ¿verdad? word. Porque ese anda allí, ¿verdad? Buscando para enseñar y para instruir al pueblo. People of God. Amén. Amen? Hasta en la nariz muchas veces. And sometimes even on their nose. Ok, vamos rápidamente Okay, let's go. a señalarles a unos puntos importantes. El apóstol y su unción The apostle and his anointing. traen revelación a la iglesia. They bring revelation to the church. 2. Two, Los apóstoles the apostles, son reformadores. they do reform. Ellos traen la reforma apostólica del nuevo milenio. They bring the apostolic. Diga, estamos en una nueva reforma apostólica. Can we say we are Estamos entrando en esa dimensión. Estamos entrando a establecer el gobierno apostólico en el ministerio, we are established en la nación, en la ciudad. ministry in the church. Donde usted esté, el reino de Dios y su gobierno se establece en ese lugar. Y si se establece allí, usted es autoridad en ese lugar. And if it's established in their place, then you are an authority in that place. Y donde usted se para, And wherever you stand up, el diablo tiene que darse cuenta the devil needs to know que usted está bajo el gobierno apostólico, that you are under profético, the apostolic evangelístico, evangelistic. pastoral y magisterial. Y el diablo dice, And the devil says, este se mueve en los 5 ministerios. this person moves in Este the conoce el five gobierno apostólico. Este conoce la plataforma profética. This one knows the Y apostolic dice, en ese terreno yo no puedo estar. And he says, I cannot be where he's at. Amén. Amen? Porque allí gobierno yo. Because that's where I govern. Ahí gobierna el Señor conmigo. That's where the Amén. Lord governs with me. Eso es lo que hacen los apóstoles. That's what the apostles do. Número 3. Number 3, Apóstoles the apostles, desatan sobre la iglesia audacia, fe y visión. they put vision and faith in the church. Apóstoles son reparadores de la brecha. Those are the ones that are doing breakthroughs. O sea, su unción tapará literalmente los huecos In other words, his anointing would cover all the que hay en el cuerpo de Cristo, that are in the body of Christ. a través de los cuales Satanás Through what se ha colocado haciéndonos daño. has been doing damage to the body of Christ. Por eso el gobierno apostólico That is why the se apostolic encarga de derribar, has to se encarga de destruir, se encarga de arruinar, se encarga de aplastar cualquier estrategia maligna que traiga el diablo contra la he iglesia. has to smash any strategies that the devil is coming against the church. Los apóstoles The apostles, son reconstructores. they do reconstruction. Babilonia, Babylon que representa los falsos sistemas religiosos de los hombres, represents the false systems of odia a los apóstoles, hates the apostles los persigue y les da muerte. and they kill them. Usted ve la iglesia primitiva. You are the first church. Usted ve en el Antiguo Testamento los profetas. You can see in the Old Testament, Una mujer llamada Jezabel, Jezebel, más que una mujer she was more than a woman. que cometía cualquier pecado, She would do any type of sins. era un sistema religioso It was a religious que system se oponía a lo profético. Y ella quería destruir lo profético en su She tiempo. wanted to destroy the prophetic. Pero Dios siempre levanta un hombre. But God always Dios raises siempre up a man. levanta a sus hombres God always raises que up están men. asignados, que están escondidos, que están allí They are there. para aparecer en el momento en que Dios va a usarlos. El caso de Elías In the right time en when el God monte is gonna Carmelo. use them. Aleluya. El apóstol The apostle y su unción and his anointing, apostólica juzgan they are la brujería, witchcraft. son pioneros espirituales. They are spiritual pioneers. O sea, es un ministerio motivador, es un precursor espiritual. Diga a los apóstoles, Can you say with me, the apostles? son sembradores They are the center. de iglesias nuevas. They are the center of. Establecen They fronteras, establish new borders. ponen orden. They put order. Los apóstoles tienen diversas medidas de unción. The apostles have
y brindan cobertura a ministerios, and they bring covering a iglesias. churches to ministry. Ellos son padres They are fathers, y traen una paternidad and they bring a a aquellos ministerios, a aquellos hombres que están huérfanos. those men Ellos ponen un ADN are lonely. para que puedan ser vistos como hijos y ellos como padres. They help them out so they can be seen as sons and they can see they be seen as fathers. Ese es un apóstol That en is la an Biblia. apostle. Quiero terminar con esto. I would like to finish with this. Lo apostólico, The apostolic. diga lo apostólico, Can you say the apostolic? es importante para ordenar la iglesia. It is important to get Lo get the profético church in order. The es prophetic, importante it is important para el fluir del Espíritu Santo en la so the iglesia. Spirit can flow in the church. Lo profético de Dios The prophetic of God nos ayuda para saber is able lo to que help us to debemos know hacer para mantenernos en ese fluir. what we need to do in order to keep flowing with the Spirit. Holy Diga Spirit. conmigo las fortalezas satánicas. Las fortalezas satánicas. Diga Devil's conmigo, strength. las fortalezas satánicas caen. Diga caen, They are going down. caen. They are going down. Donde usted entra, Wherever you go, donde usted se establece, wherever you are established, toda la fortaleza satánica all those que se ha levantado allí from caen cuando usted entra en ese lugar. come in their place. Sencillamente porque el diablo sabe quién es usted. Because the devil Esta knows mañana who el you are. pastor nos decía, Manuel, This morning, Pastor Manuel, cuando Jesús llegó a Gadara, he was saying when Jesus went to a city, ¿qué dijo Jesús? what did Jesus say? No dijo nada. He didn't say anything. Fueron los demonios los que hablaron. Then in Jesús certification, llegó y cuando lo miraron, the demons talked to him. los demonios hablaron, dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? What do you have against us? ¿Has venido para atormentarnos? You came to storm us? Eso quiere decir That means que el diablo tiene que respetar su unción y su autoridad en el nombre de needs to Jesús. respect your anointing and your authority. Y si es así, And if it's like that, toda la fortaleza cae. all the strongholds needs to Toda obra del diablo all es the works detenida. of the devil. Y el avance del reino va hacia adelante. So therefore, Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Diga, mayor es el que está en mí say greater is the one que el that's que in está you en el mundo. than is the one is in the world. Aleluya. Diga lo apostólico. Can you say the apostolic? Muchas veces A lot of times, quien lo detiene who stops them es la misma iglesia. is the same church. No es el mundo. It's not the world. Yo voy donde el alcalde, I go to the mayor. lo saludo I y greet me him, dice, ¿cómo está apóstol? and he tells me, how are you, apostle? Voy del otro empresario, I go to another me business dice, person. ¿cómo está apóstol? He tells me, how you doing, apostle? Pero a un hermano allá de otra iglesia, But another brother from another church, ¿cómo está Jesús? Me dice. he's like, how are you, Jesus, Jesus? ¿Cómo está hermano? Me dice. How are you, my brother? No reconocen los hermanos They don't recognize la iglesia porque están en contra del mover apostólico. because they are against the prophetic. Pero and the nosotros, apostolic. digan nosotros, But can you say, but nacimos para gobernar. we are born to Digan, govern. nacimos para gobernar. Y ese es el gobierno apostólico en la That is the Biblia. apostolic government. Dios dijo al hombre, God told the man, creced y multiplicado. grow, Llenen la tierra, multiply, fill the sojúzguenla. Y dice, reinen sobre ella, gobiernen sobre ella. Al hombre, a la iglesia. to the church. Y Jesús no quita eso de la Biblia. Él sigue creyendo Jesus don't take that away from the Bible. que la iglesia debe estar a la cabeza y nunca a la cola. And this is the time that the church Que la iglesia debe estar encima y nunca debajo. top and not in the bottom. Amén. Amen. Diga, nunca seremos cola. Seremos siempre cabeza. We will never be tail. We will Diga, always be head. esta ciudad Can you say this tendrá city que darse cuenta que hay alguien que está estableciendo el gobierno apostólico that someone is established para arribar sistemas de droga, para arribar sistemas de alcoholismo, so you can knock down de homosexualismo, de lesbianismo, todo pecado que el diablo ha levantado en la ciudad. El gobierno apostólico va a anular todo eso en el nombre de Jesús. the apostolic government needs to
Así es de que, hermanos, So my brothers, iglesia de Cristo, Church of Christ, tenemos que movernos en esa dimensión we need to move in that dimension, apostólica apostolic, del reino. from the kingdom. Y creo que estamos en el mismo sentir todos. I think we are in the same, ¿Estamos en el mismo sentir are todos? we in the same accord? Gloria a Dios. Póngase de pie. Can you get on your feet? Can you stand up? Quiero que oremos. I would like to pray. Padre, gracias Father, thank you por este tiempo hermoso. for this beautiful time. Tiempo de reforma apostólica. It's the time of apostolic reform, Tiempo de establecimiento de tu reino.